¿Cómo están? Una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir nuevamente Hebreos capítulo 10, versículo 26. Voy a leer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que han de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos es al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta el versículo 31 yo leí. La Biblia nos habla acerca de la salvación eterna que es por la gracia, por la fe, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros habíamos compartido esto la semana pasada, que Dios, después de enseñarnos todo, que Jesucristo ya hizo todo en la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre, nos redimió eternamente, no temporalmente, eternamente. Por su gracia, nosotros podemos decir que somos salvos. No solamente somos salvos, dice la Biblia, que Él nos justificó, nos santificó y nos hizo perfectos para siempre. Y Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17 está escrito: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya Dios, ya fue el autor, Jesucristo fue el autor de nuestra eterna salvación. Entonces, para que una persona tenga la salvación, no hace falta su esfuerzo, su obra, su sacrificio, sino hace falta creer lo que Jesucristo ya ha hecho en la cruz por nuestros pecados. Pero el problema es cuando una persona no cree, cuando una persona rechaza esa salvación tan grande que Jesucristo ya efectuó en la cruz por nuestros pecados. Muchas personas, por no conocer bien la Biblia, interpretan, pero no interpretan de una manera adecuada, especialmente esta parte: si pecaremos voluntariamente. Como si fuera que nosotros podemos pecar voluntariamente o podemos dejar de pecar voluntariamente. Eso no es bíblico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una parte donde habla de las ciudades de refugio. En las ciudades de refugio hay una persona, dice que si cometiere homicidio, Dios le había dicho a los israelitas que preparen las ciudades de refugio para los homicidas. ¿Qué tipo de homicidas tienen que entrar en las ciudades de refugio? El que la Biblia dice, el que mata es pecado. No dice ahí el que mata con alevosía, o el que mata a propósito, y el que mata no a propósito no es asesinar. Los dos es asesinar. Entonces, ahí en esa parte de Números está escrito eso, que si una persona comete pecado o asesina a una persona sin querer, por ejemplo, tira una piedra sin querer y se cayó sobre una persona y se murió esa persona, es algo que él cometió, pero sin que tenga la premeditación, sin querer. Entonces, en ese caso, ¿qué tiene que hacer? La ley dice: el que mata tiene que morir. La paga del pecado es la muerte. Entonces, él rápidamente tiene que correr hacia esas ciudades de refugio. Ahí tiene que golpear la puerta. Dentro de la ciudad de refugio está el sumo sacerdote. Entonces él tiene que exponer su razón ante el sumo sacerdote. Él tiene que decir: yo soy culpable delante de la ley. ¿Por qué? Porque maté a una persona, pero no lo maté voluntariamente. Yo estaba trabajando, de repente tiró una piedra muy grande, había sido pasado a una persona por ahí y se cayó sobre él y se murió. Era un pecado involuntario. Entonces, en ese caso,
aunque es convicto por la ley, aunque la ley de Moisés dice el que mata tiene que morir también, pero entrando en la ciudad de refugio ya hay otro tipo de ley. Él no tiene que morir, él es inocente. Así. Y ahí tiene que quedarse hasta la muerte del sumo sacerdote, dice. Luego puede volver a su ciudad. Así. Yo un día, cuando era evangelista, yo estaba pensando, ¿qué significa esto? Tampoco no quería preguntar como yo era evangelista y tengo que conocer la palabra de Dios, pero esa parte no me quedaba muy claro. Por eso un día yo, para salir de la duda, mejor, aunque pase un poco de vergüenza, algunos me digan, si usted como es evangelista no sabe este punto, pero mejor preguntar. Y pregunté a unos compañeros que eran evangelistas y pastores también. Entonces ellos me dijeron, la ciudad de refugio significa Jesucristo. El culpable que cometió pecado involuntariamente puede ser salvo por Jesucristo. El que voluntariamente fue pecador, ese no puede ser salvo por Jesucristo. ¿Qué significa eso? Estaba hablando sobre el pecado voluntario y el pecado involuntario. Entonces, el pecado involuntario, la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros cometemos no es porque nosotros, por nuestra propia voluntad. En Romanos capítulo 7 está escrito, versículo 15. Voy a leer. Romanos capítulo 7, versículo 15, que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. ¿Quién escribió el Romanos capítulo 7, versículo 15? El apóstol Pablo. ¿Qué dice él? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto significa que está haciendo algo en contra de su voluntad. Él no quiere hacer, pero está haciendo. Aunque no quiere. ¿Por qué? Entonces él dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Yo no quiero pecar. Yo sé que pecar es malo delante de Dios. Yo quiero dejar de cometer los pecados. Pero todavía no lo logro, o sea, no lo logré. No hay ninguna persona que pueda lograr totalmente ser libre del pecado. Por su esfuerzo, por su obra y su sacrificio. Entonces el apóstol Pablo empezó a investigar, ¿por qué sucede esto? ¿Cuántas veces yo me arrepentí? ¿Cuántas veces le prometí al Señor que ya no voy a cometer más los pecados? ¿Cuántas veces yo me decidí desde ahora yo no voy a cometer más pecados, pero aún lo sigo haciendo? ¿Por qué será eso? Romanos capítulo 7, versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice. En este versículo está hablando claramente, hay una fuerza interior que le arrastra a la persona para cometer los pecados que no quiere involuntariamente. Las personas no quieren tener malos pensamientos, pero tienen los malos pensamientos. ¿Por qué? Acá dice, de manera que ya no soy yo, no es por mi voluntad quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso me empuja a hacer los pecados que yo no quiero. Yo no quiero cometer los pecados, pero estoy cometiendo. Entonces el apóstol Pablo, antes él pensaba que por su voluntad él cometía los pecados y por su voluntad él también podía dejar de pecar. Por eso él intentó de dejar de pecar. Por eso él fue fariseo. Por eso él trató de no pecar al máximo. Por eso él fue una persona que era celoso de la ley. Pero por cuanto más era celoso de la ley, él se dio cuenta. Yo estoy arrastrado por el pecado. Entonces, él se dio cuenta. No es porque yo quiero, sino hay una fuerza que me está llevando hacia cometer los pecados. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Acá dice una palabra muy importante. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien.
no mora el bien en mí. El querer el bien está en mí. Yo quiero hacer lo bueno. Yo quiero agradar al Señor. Yo quiero dejar de pecar, pero no el hacerlo, dice. El querer tengo, pero el hacer no tengo, así dijo el apóstol Pablo. No solamente el apóstol Pablo. Hoy en día muchas personas piensan que pueden pecar voluntariamente y pueden dejar de pecar voluntariamente. Por eso intentan: Señor, te prometo que ya no voy a cometer más los pecados. Te prometo que ya no voy a pecar más. Te pido perdón y me arrepiento. E intenta voluntariamente de no pecar. Pero ¿qué pasa? Al final fracasa otra vez su intento. Y otra vez pide el perdón. Y se arrepiente otra vez. Luego otra vez intenta. Fracasa otra vez. Pide perdón. Se arrepiente. Llora. Y luego otra vez fracasa. Así sucesivamente. Si nosotros pudiéramos dejar de pecar voluntariamente, ya alguien lo lograría, ¿sí o no? Pero ¿quién logró? Nadie en este mundo ha logrado voluntariamente dejar de pecar. Eso el apóstol Pablo descubrió. Acá dice, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero. Continuamente nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo: no quiero hacer, pero estoy haciendo. No quiero pecar, pero estoy pecando. No es mi voluntad. No es porque yo quiero. Eso él descubrió. Entonces después dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21 llegó a una conclusión. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo algo: el mal está en mí. Por eso yo, aunque no quiera cometer los pecados, hay una fuerza que me empuja a cometer los pecados que yo no quiero, involuntariamente. Entonces, según la palabra de Dios, ninguna persona entonces puede cometer los pecados voluntariamente. Adán y Eva también. En el huerto del Edén, no es porque Adán de repente quiso cometer los pecados, cometió los pecados, sino fue manipulado, fue engañado en su corazón. Adán, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, cosa que Dios le prohibió, Dios le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Pero por qué él comió? Porque recibió una influencia maligna. Fue manipulado por el diablo. El diablo empezó a arrastrarle para que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, que él no quería. Y comió porque creyó a Satanás. Judas Iscariote también era un discípulo de Jesucristo. Pero la Biblia claramente está hablando que no es porque Judas de repente quiso entregar a Jesucristo, entregó a Jesucristo. Sino claramente la Biblia dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesús. Judas surgía en su corazón una fuerza, un pensamiento: entrega a tu maestro. Él no quería hacer eso. No, ¿cómo yo voy a hacer algo tan difícil, tan terrible? Pero al final él entregó. ¿Por qué? ¿Era por su propia voluntad o Satanás puso en su corazón? Satanás mismo entró en él, dice. Significa que ya no podía él, por ejemplo, no podía más él tratar de no hacer. Ya fue manipulado. Una fuerza superior a su decisión le hizo cometer ese pecado. Vendió a Jesucristo. Muchas personas eso no descubren. Piensan: yo voluntariamente voy a dejar de pecar. Yo voluntariamente voy a ser más buena persona. Voy a intentar. No voy a pecar. Me voy a arrepentir.
voy a pedir perdón y le voy a prometer al Señor que desde ahora yo voy a ser una buena persona. Algunos parece que lo están logrando, pero hipócritamente nomás viven. Delante de las personas nomás parece que son buenas personas, pero siguen cometiendo los pecados que no quieren. Luego se arrepienten, se sienten muy mal. ¿Por qué yo hice así? Ya desde ahora no tengo que hacer más. La mujer sorprendida en adulterio también pensaba así. ¿Por qué yo estoy viviendo esta vida tan sucia? Siendo una israelita, si alguien se entera de lo que yo hago, tengo que morir apedreada porque la ley dice así. Pero ella no tenía una fuerza para luchar contra el pecado. Después de cometer los pecados, ¿cómo estaría su corazón? Destrozado. Porque yo soy así. Soy una miserable. Soy una mujer adúltera. Que merezco ser apedreada. Yo no quiero vivir así. Pero otra vez vivía de esa forma. ¿Por qué? Hay una fuerza superior que arrastra a las personas a cometer los pecados que ellos no quieren. Eso descubrió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. Entonces, nosotros hemos leído, si pecaremos voluntariamente, ¿quién puede ser salvo? El que se entera que no es voluntariamente quien pecó. ¿Quién puede entrar en la ciudad de refugio? El pecador involuntario. ¿Quién puede ser salvo? El pecador involuntario. Nosotros no quisimos ser pecadores, ya nacimos con pecado, no elegimos ser pecadores. Ya heredamos el pecado de nuestro antepasado Adán. Y por lo consiguiente somos por naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Naturalmente, sin querer, sale de nosotros el pecado. Por más que uno intenta, por más que uno quiera, por más que uno trate, nunca puede ser libre de su pecado por su esfuerzo, por su obra, por su sacrificio. Entonces, el pecado voluntario del hombre no es porque quiere. No, el pecador es involuntariamente. Somos pecadores. Por eso la Biblia nos enseña, ¿por qué fuiste pecador? No es por tu voluntad. No es porque tú quisiste ser pecador, sino fuiste pecador por la desobediencia de Adán. Y por eso ya naciste con pecado. Pero para ser libre del pecado tampoco depende de tu esfuerzo. En Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí claramente nos enseña la Biblia. Fuiste pecador no voluntariamente, por Adán, no por ti. Entonces, para ser justo, para ser libre del pecado, según la ley, tú eres un pecador que no puede entrar en el reino de Dios. Pero Jesucristo vino, cumplió la ley. Él pagó la paga de nuestros pecados, que nos pedía la ley. Porque la paga del pecado es la muerte. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Derramó su sangre. Al derramar su sangre, Él nos libró de todos nuestros pecados. Entonces ese pecador involuntario que por Adán fue pecador, por Jesucristo puede ser justo. Por eso dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, no dice por tu obra. ¿Mediante qué? La redención. ¿Qué es la redención? Pagar la deuda de otra persona, que es en Cristo Jesús. Jesucristo cuando murió en la cruz nos hizo justos, santos y perfectos. Así dice la palabra de Dios. ¿Dónde está escrito? En Romanos capítulo 5, versículo 19, dice que nos hizo justos. Hebreos capítulo 10,
Versículo 10 que está escrito. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados, dice la palabra. Somos santos, no mediante que nosotros logramos algo. ¿Ustedes no quisieran entrar en la ciudad de refugio? ¿Quién puede entrar en la ciudad de refugio? El pecador involuntario. ¿Quiénes son los pecadores involuntarios? Todos los hombres del mundo somos pecadores involuntarios. No pecamos porque queremos. Ya nacimos con la naturaleza pecaminosa. Por más que intentemos entonces de voluntariamente dejar de pecar, no se puede. Por eso necesitamos la ciudad de refugio. La ciudad de refugio para nosotros es Jesucristo. Entonces, para entrar en la ciudad de refugio, según la ley, nosotros tenemos que morir. Pero dentro de Jesucristo hay una nueva ley. ¿Qué dice la palabra? En Romanos capítulo 8 está escrito. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que me produce la muerte porque no cumplí. El que mató tiene que pagar. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice. Hay otra ley del Espíritu de vida. Cuando estoy en Cristo Jesús, no soy pecador. Soy justo, no porque yo no cometí los pecados, sino Jesucristo me justificó. En la ciudad de refugio, el pecador involuntario es inocente. Fuera de la ciudad de refugio, el pecador involuntario es convicto por la ley, porque la ley no distingue el que mató a propósito del que no mató a propósito. La ley dice no matarás nomás. ¿En dónde está usted? Si usted está todavía bajo la ley, intentando voluntariamente ser libre del pecado, lastimosamente usted es un pecador voluntario. No va a poder recibir la salvación del pecado, porque voluntariamente usted va a querer recibir su salvación por su obra. Pero si usted entiende que en Adán ya fue pecador involuntariamente, y que por naturaleza misma el pecador, aunque no quiere comete los pecados, y por eso necesita de Jesucristo para ser libre de los pecados. Entonces esa persona corre hacia Jesucristo como la persona que involuntariamente mató, corría rápidamente antes que venga el vengador de la sangre. ¿Para qué? Para librarse del pecado de la ley. Entonces, ¿de qué habla entonces acá en Hebreos capítulo 26? Perdón, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si pecaremos voluntariamente. Hay una cosa que una persona voluntariamente hace o rechaza. La persona voluntariamente rechaza la obra de Jesucristo. Yo no creo que Jesús pagó todos mis pecados. Pagó. Algunos dicen, el pecado original pagó. O algunos dicen, el 50%. Jesucristo hizo una parte y nosotros tenemos que hacer la otra parte. Nosotros que tenemos que tratar voluntariamente de no pecar, así seremos salvos. Jesucristo 50, nosotros 50. Mentira, ninguna parte de la Biblia dice eso. Jesucristo 100% nos libró de nuestros pecados. Así está escrito. Eternamente nos redimió. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Entonces muchas personas rechazan eso. No, yo soy pecador todavía. ¿Y qué está haciendo para librarte del pecado? Estoy intentando. Voluntariamente estoy tratando, ayunando, ofrendando, santificándome, haciendo mucho esfuerzo, sacrificio. ¿Cómo puedes lograr eso? Y voluntariamente estoy haciendo.
trata, pero cae otra vez en el pecado. Otra vez tiene malos pensamientos. Algunos se vuelven hipócritas delante de las personas, parecen buenitas personas, pero en su corazón está lleno de cosas sucias. Por eso cuando estás en su casa solo o sola, llora por su pecado. Cuando se va a la iglesia se siente tan condenado que pide el perdón y le promete otra vez a Dios: Señor, desde ahora te prometo, vamos a pedir perdón, vamos a arrepentirnos y vamos a prometerle a Dios solemnemente que ya no vamos a pecar más. Luego sale de la iglesia, otra vez se va y comete los pecados. Y otra vez la misma cosa, porque todavía no descubrió que por más que no quiera cometer los pecados, va a cometer los pecados que no quiere. Por eso necesita única y exclusivamente para librarse del pecado a Jesucristo. Para que Jesucristo entre en nuestro corazón, es muy importante creer que Él ya nos justificó, ya nos santificó y nos hizo perfectos, sin mancha delante de Dios. Por su preciosa sangre derramada en la cruz, nos limpió de nuestros pecados con su sangre preciosa. Nos dejó libres totalmente, sin ninguna condenación, sin ningún pecado. Entonces esa persona que cree está en la ciudad de refugio. Como el rey David dijo: Jehová es mi refugio. Yo estoy en el refugio de Dios. Según la ley, yo tengo que ir al infierno. Pero yo no estoy bajo la ley. Yo estoy bajo la gracia de Dios. Estoy con Jesucristo, en Jesucristo. Por eso está escrito en la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuándo uno está en Cristo? Cuando uno cree que Jesucristo ya le perdonó todos sus pecados con su sangre. Esa persona ya se vuelve justa, santa y perfecta delante de Dios. Dios ya no ve más su pecado, porque así está escrito en la palabra: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero si ustedes quieren rechazar voluntariamente, ya no queda otra manera de sacrificio por los pecados. Lastimosamente, ya no hay otra forma. Si usted voluntariamente quiere rechazar este evangelio, que Jesucristo ya le perdonó todos sus pecados, que ya usted es libre, que ya usted es santo, justo y perfecto delante de Dios, si usted no quiere aceptar, ¿de qué manera hay otra forma? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que han de devorar a los adversarios, dice. Ya no queda más sacrificio. Esta parte muchos malinterpretan: si pecaremos voluntariamente. No tenemos que pecar voluntariamente, tenemos que pedir perdón. Ya no queda más sacrificio si pecas, dice. ¿Qué nos quiere decir? Si rechazas este evangelio, que Jesucristo ya te justificó, te santificó y te hizo perfecto, no hay otra manera de la salvación. Usted está pisoteando la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz por su pecado voluntariamente. Usted está diciendo, usted está comparando la sangre de Jesús con la sangre de un cordero o de un cerdo que nos sirve. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que pisotea la sangre de Jesucristo, el que dice que es inmunda, no sirve para limpiarme de mi pecado. Yo tengo que limpiarme, yo tengo que intentar, yo tengo que santificarme, yo tengo que procurar para ser perfecto cada día más. Yo tengo que ser justificado cada día más por mi obra. Está pensando que está voluntariamente está haciendo. Entonces eso no puede entrar en la ciudad de refugio, porque él, por su obra, él no puede ser salvo por Jesucristo. ¿Quiénes son los que pueden ser salvos por Jesucristo? Los que pecaron involuntariamente. Los que entienden: yo no puedo ser libre de mi pecado por mi obra, por mi esfuerzo, de mi sacrificio. Pero a través de Jesucristo, que murió por mí en la cruz, derramando su sangre y me perdonó de todos mis pecados, me dio la vida eterna. Me dijo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, por él yo soy salvo.
yo soy justo. Fui justificado por la sangre de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Entonces, ¿cómo podemos ser justos? No por nuestra voluntad, no porque nosotros hagamos algo. Si usted quiere ser justo por su obra, está muy equivocado. Imposible es. El apóstol Pablo quería ser justo por su obra, pero encontró: lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero. No puedo ser justo por mi obra. Pero al final encontró la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo ahora entré en la ciudad de refugio, ahora soy libre, ya no tengo pecado, soy justo, santo y perfecto delante de Dios, porque yo creo en Jesús que había muerto en la cruz. Aceptó voluntariamente el evangelio. No pisoteó la sangre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo desde esa vez vivió una vida muy diferente, muy preciosa, predicando acerca de la cruz de Cristo. Él dijo: yo no quiero ser justificado por mis obras, no quiero tener mi propia justicia que viene por la ley, sino que la que viene por la fe de Jesucristo. Antes él quería ser justificado por sus obras, pero fracasó. Pero ahora él es justo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este punto es muy importante profundizar. Por eso es muy importante el estudio de la Biblia. Yo le agradezco al Señor, también al pastor Oxupar, también a nuestros pastores que siempre nos enseñan la palabra de Dios. Porque yo estoy delante de ustedes compartiendo lo que aprendí de ellos. Tanto quiero que ustedes escuchen al pastor Oxupar. Hay muchísimas cosas que nos quiere enseñar el pastor Oxupar. Yo también aprendí todo lo que aprendí. Quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.